Bien, Shalom. Primero que nada empiezo dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Yahaboshai, Bahashem, Ruach, Kwadash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las escrituras en sinceridad y humildad, y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los cuatro puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh Bahashem Behabshai, en sinceridad y humildad hasta el día de la muerte, o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Hermanos y hermanas en diligencia, viendo y aplicando estos videos de profecía, Shalom. Bien, este es un comentario ya que encontré en un video de un hermano, em, Israel en la diáspora, pienso se llama el canal, ok, y entraba básicamente en otro video ya de una llamada coreana o surcoreana, ok, que junto con su padre pues querían llegar a México y todo eso, ¿verdad? Y el punto de ese video del hermano era que am, Israel se determina por su espíritu, ¿ok? No tanto por cómo se ven, ¿ya? Porque en definitiva, Jacobo está disperso por todo el mundo realmente. Se puede ver como un chino, se puede ver como un árabe, se puede ver como un caucásico inclusive. Pero el espíritu determina el espíritu que son hijos de Dios, ¿ya? Y en base a esa premisa del video, colocaron este comentario acá que vi, dice, Cristo vino a hacer una familia, un solo pueblo, como dicen Gálatas 3 y 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Mashiach Yahabushai. Esta frase dentro del contexto de la carta de los Gálatas enfatiza que la salvación y la relación con Dios en Cristo trascienden las distinciones étnicas y sociales. Y esto es algo que, si bien el Strong también te lo da, porque te habla de distinciones étnicas, ¿ya? Te lo da también ChatGPT. Y lo recuerdo porque am, el hermano mayor, Jonathan, entró en una lección precisamente hace como 4 semanas atrás sobre Gálatas 3 y 28 y ChatGPT también le soltó lo mismo, que la unión, ¿ok? En Yahweh Ba'ashim Be'ahushai trasciende distinciones am, de etnia, y eso es equivocado, ¿ya? Entonces, esto es parte de un tropiezo también, ¿ok? Es lo que se va a continuar viendo conforme pasen las semanas y los días. Pero el Espíritu me movió para poder traer igual una lección entrando en Gálatas 3 y 28 y una escritura no contemplada es para esto, para este principio. Yahabushai vino a hacer una familia, un solo pueblo, como dicen Gálatas. Y eso es parcialmente correcto, porque si bien es cierto, el Señor viene a unir por medio de la consumación de la fe, que era el plan, ¿ok? Viene a unir, viene a unir únicamente al cosmos de Israel, es decir, a los israelitas, tanto aquellos cuando vino, tanto aquellos que sabían que eran israelitas, que no se alejaron de la ley, que mantuvieron su heredad, como a aquellos que no sabían que eran israelitas, pero creyeron y no estaban bajo el yugo de la ley mosaica, como menciona. Eso es uno. Y dos, es que no vino a ser una gran familia de todo el mundo. Vamos a decir, este, se llama, am,
Primero esta. Mateo 10:34. No crean que he venido a traer paz a la tierra, que eso es lo primordial que piensa hoy en día la gente, ¿no? No, el Señor, ¿cómo vas a hablar tú de guerra? ¿Cómo vas a hablar tú acerca de matar? Pero si el Señor mismo menciona que Él no ha venido a traer paz a la tierra, por consiguiente, si al Señor no le agradan las medias tintas, no le agrada la gente tibia, lo contrario de paz es guerra, ¿ya? Y lo entendemos, ¿ok? Y esto es para los entendidos, que en los últimos tiempos va a llegar un día preciso para la venganza, porque va a haber un día de venganza en el cual el Señor retorne para poder devolver a los impíos, devolver a todas estas razas de gente, ¿ok? Porque no, el Señor no viene por todos, ¿ya? Sino va a venir para todas estas razas de gente a darles su vuelto, ¿ok? A ponerlos en esclavitud. Y a nuestra gente, mayoría maldita, va a destruirlos también, ¿ok? Pero el Señor en el tiempo en el que Él caminó por la tierra, Él no vino a traer paz. Él anduvo de conflicto en conflicto. ¿Ah? Apenas su llegada solamente perturbó e inquietó a Herodes. Cuando Él empezó su ministerio, empezó la iglesia, empezó el ministerio, tuvo un montón de, ¿cómo se dice? Conflictos para con los hombres que estaban coludidos con los romanos y dirigiendo, entre comillas, la vida espiritual. Si el Señor hubiera venido a traer paz a la tierra, ya, como la gente comúnmente piensa o dice o profesa, ¿por qué lo crucificaron entonces? Él no vino a traer paz a la tierra. El Señor dice, no vine a traer paz, sino espada. ¿Ok? Y ahora, ¿tú lo has visto con una espada, Yahushai? No. Es más, hasta eh, cuando van a buscarlo, ¿ok? Al monte Getsemani, pienso que es ahí, permítame, voy a traer mejor la escritura. Am, sí, ok, pero... Acá. Sí, era el monte Getsemani, ok. Dice Lucas, perdonen, 22 y 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, oren que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otro punto importante en todo esto es que Yahushua no vino a hacer su voluntad, él vino a hacer la voluntad de su Padre, es decir, de Yahweh, perdón, que Yahweh es el verdadero nombre del Padre, que significa Él existe, en el hebreo anciano. Y Yahushai es el verdadero nombre del Hijo, no Jesús, no el JS, no el YS, sino Yahushai, que significa el Salvador. Igualmente en el hebreo anciano, el hebreo paleo. Ya dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y esto es algo eh, muy pesado, porque el Señor
estaba atravesando, como dice acá, una gran agonía, ¿ok? Int- una intensa agonía, ¿ya? Por eso oraba más intensamente todavía, lo cual nos da una perspectiva también de que oración es primordial en cada prueba y a su vez también que el estado médico o una, cómo se diría? Una ah, descripción, ¿ok? Una descripción médica de lo que estaba padeciendo Yahushua eh, al sudar sangre, ¿ok? Vendría a ser lo siguiente. Hematidrosis, ¿ok? Hematidrosis, una condición muy rara en que el humano suda sangre. Resuma normalmente en la frente, uña, ombligo y otras superficies de la piel. Además, son comunes pérdidas de las superficies mucosas que origina hemorragias nasales, lágrimas con sangre y menstruación subsidiaria. Los episodios suelen estar precedidos por intensos dolores de cabeza y dolor abdominal y normalmente son autolimitantes. En algunos casos, el fluido secretado es más diluido y parece estar matizado con sangre, mientras que otros pueden tener secreciones rojo brillante más oscuras que parecen sangre. Ya. Entonces, el Señor estaba atravesando por una gran, pero gran estado de estrés que, que provocó la hematidrosis, ¿ya? Y que dice realizar un gran esfuerzo necesario para lograr algo, es lo que te da acá. ¿Te da más? No, no te da más. Bueno, ese es el punto, ¿ok? Ahora continuamos. 45. Cuando se levantó de la oración y vino sus discípulos, halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Yahushai para besarle. Entonces Yahushai le dijo a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Es decir, ¿para qué versículo es? 49, ¿verdad? Vamos acá, la NTV 49, te dice, cuando los discípulos, cuando los discípulos vieron lo que iba a pasar, le dijeron a Yahushai, Señor, ¿los atacamos con la espada? Entonces uno de ellos sacó su espada y le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Y, um, ya sabes, pero Yahushai dijo, alto, no peleen. Luego tocó la oreja del sirviente y lo sanó. Ya. Entonces, acá dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Yahushua dijo, basta ya, dejad, y tocó la oreja y le sanó. ¿Ok? Entonces, este era el punto que quería sacar, que Yahushua menciona, ok, acá en Mateo 10 y 34, que él no vino a traer paz, sino espada. Pero cuando leemos Lucas 22 y 50, él agarra y dice, hey, basta. A pesar de que lo iban a apresar, a pesar de que su destino iba a ser arrestado. Pero era parte del propósito, él sabía lo que iba a pasar. Entonces, el sano, ¿ok? El lucho va a decir, pero la Biblia se contradice entonces. No, no se contradice, porque espada, ¿ok? Es sinónimo a esta palabra también, ¿ok? Y es básicamente lo que hizo Yahushua.
el Señor agarró y al momento de llegar aquí, caminar por la tierra, lo que vino fue a traer la consumación del misterio de la fe, ¿de acuerdo? Y todo lo que él hablaba, todo lo que él podía responder, inclusive ante aquellos que querían hacerlo caer, hacerlo tropezar, todo fue las escrituras y todo fue verdad, a lo cual nos lleva, ¿ok? Hebreos 4:12 te dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces el Señor cuando menciona, ¿ok? Que vino a traer no paz sino espada, ¿ok? Vino a traer la verdad. Él caminó en verdad todo el tiempo. Él nunca pecó, ¿ok? Él vino y dijo su palabra, ¿de acuerdo? Y naturalmente, ¿ok? Su palabra contiene ¿qué? Juicios, contiene amenazas. Es natural que lo hayan sentido como una espada de dos filos, viva y eficaz, ¿ok? Entonces cuando menciona vino a hacer una familia, no, no vino a hacer una familia, más bien vino a dividir familias. Como dice acá, 35, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia casa. Oh, perdón, los de su propia familia. Acá lo tienes. Familia. Entonces, primer punto está equivocado. Y el Señor no vino para todo el mundo. Esto es Mateo. Am, no, perdón. ¿Cómo sería? 5 creo que es. Perdone un momento. Me hace falta manos acá. Disculpen que tengo el micrófono en la mano. Ya. Ok, ahora sí. Mateo 15:24. Él respondiendo, o mejor dicho acá, en lenguaje, en traducción al lenguaje actual, dice, Yahushua respondió, Dios me envió para ayudar solo a los israelitas, pues ellos son para mí como ovejas perdidas, solo a los israelitas. Acá te dice, él respondiendo dijo, no soy enviado, sino, o sea, solamente es enviado, ¿ok? Solo es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a nadie más. Porque como te dice acá, solo a los israelitas, no a todo el mundo para hacerlos una gran familia, para que puedan tener y poder, qué sé yo, invitar al chino, invitar al árabe y todos sean la familia de Dios, una familia espiritual de Dios. La hueva con eso, man. ¿Ya? Porque por más que tú, llamado moreno, indio, latino, ¿ok? Quieras aparentar ser un elamita, ¿ok? Y agarrar y vestirte como un elamita, escuchar música elamita,
irte a la India o a algún lugar de allá, ok, y empezar a comer del piso, igual sigue siendo un israelita. Comer con palitos, ya allá en Japón, no te hace un amonita, ok. Empezar a caminar descalzo por las calles o, o, o por último agarrar y estar en el mismo espíritu que Esaú Edom, no te hace un edomita, men. Ey, tienen las prácticas, sí, las hacen, pero no es porque hayan, sea su naturaleza, porque hay mucha de nuestra gente que anda desviada en otras prácticas, pero no es porque sea su naturaleza, es porque han sido asimilados desde el momento en que nacieron a esas identidades equivocadas. Al igual como nos pasó en el tiempo antiguo, ahora sí entramos en materia. Como dicen Gálatas 3 y 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Mashiach Yahushai. Esta frase, dentro del contexto de la carta de los Gálatas, enfatiza en que la salvación y la relación con Yahweh en Yahushai trascienden las distinciones étnicas y sociales, las huevas. Y vamos a traerlo. ¿Dónde está? Gálatas 3 y 28. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos esto acá, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Mashiach Yahushua. Bien, hasta este punto, todo correcto. Mira, no se puede. Bueno, pero vamos a interlinear, ¿ok? Que no se puede esto. Bueno, entonces cuando se refiere acá, ya no hay judío ni griego, ¿ok? Estamos hablando ¿de qué cosa primeramente? Lo que menciona, una unión, ¿verdad? Está mencionando una relación entre Yahweh Ba'ashem Be'aushai y las gentes. ¿Pero qué gente? Ya lo leímos en Mateo, los israelitas. El Señor solamente vino por los israelitas, ¿ok? Tanto, y ahora hay otro punto. ¿Por qué dice ya no hay judío ni griego? Vamos a entrar en materia ahora con eso, ¿ok? Porque uh, inclusive hasta esto de acá, cuando dicen no hay varón ni mujer, lo usan comúnmente para poder distorsionar eh, el orden de las escrituras. Esperen, creo que estoy alzando mucho la voz. Ya. Para distorsionar el orden de las escrituras y decir, no, que el hombre tiene igual posición que la mujer, o la mujer puede pasar por encima del hombre, cosas como si estuvieran en el mismo nivel, o sea, una competencia de nivel, que es básicamente lo que trata de hacer el sistema, intencionado por las élites, ¿verdad? Conflictuar la relación hombre y mujer para destruir la familia y así provocar un desorden y una eterna lucha. Pero ambos tienen propósitos diferentes y la escritura bien lo dice, ¿ok? Pero acá solamente hay que denotarlo. Si es algo espiritual, pues tienes que regirte por el medio espiritual, razonarlo espiritualmente, ¿ok? Ahora vamos a entrar acá a la palabra griego, que es el griego 1672, Strong Helen, ¿ya? Creo que vamos a duplicar esto. Ya, mejor así. Y vamos a traducirlo. Ok. Helen, para la palabra griego,
Ahora, te dice acá, un griego, ya sea por nacionalidad, ya sea nativo del continente o de las islas o colonias griegas. Recordemos de que los griegos eran los llamados jaféticos, pero fueron desplazados por los macedonios y así usurparon también su identidad en aquel momento, en aquel tiempo, ¿ok? Y los verdaderos griegos corresponderían a los jaféticos, ¿ok? Ya van, pero se hace más referencias a aquellos que los desplazaron y tomaron el nombre de griegos, ¿ok? Que son estos edomitas. Dice, en un sentido más amplio, el nombre abarca a todas las naciones no judías que hicieron suyas la lengua, las costumbres y el saber de los griegos. La referencia principal es a una diferencia de religión y culto. Entonces, esto de acá está mal, ¿ok? Está totalmente mal. Porque realmente eh, te dice, en un sentido más amplio, el hombre abarca a todas las naciones no judías. ¿Cómo es eso, man? No puede ser así, ¿ya? Si no se está haciendo una referencia. Acá debería esto omitirse y debería decir, el nombre abarca a todas las naciones que hicieron suyas la lengua, las costumbres y el saber de los griegos, porque es lo que estaba pasando en el tiempo antiguo, en el tiempo de la helenización, ¿ok? Nuestra gente fue forzada para que asimilen la, la, las costumbres de los griegos, las prácticas de los griegos, la identidad de los griegos, ¿ok? Y otros que voluntariamente también accedieron a llevar eso. Eh, mm, Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 11. Fue entonces cuando aparecieron, oh perdón, 10. De su descendencia brotó aquel retoño impío, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que estuvo en Roma como rehén. Llegó a ser rey el año 137 de la era de los griegos. Ya nos pusimos en contexto, ¿verdad? Ahora sí, como dice acá, dentro del contexto de la carta de los Gálatas, ya nos pusimos en contexto. Ok. 11. Fue entonces cuando aparecieron en Israel unos rebeldes que lograron convencer a mucha gente. Les decían, pactemos con los pueblos que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos, hemos tenido que soportar muchos percances. Tal idea tuvo buena acogida y algunos acudieron decididamente al rey. Este los autorizó para que adoptaran las costumbres de los pueblos paganos. Con ese permiso, construyeron en Israel un gimnasio al estilo pagano. Se hicieron prepucios y regeneraron del, perdón, se hicieron prepucios y renegaron de la alianza santa para unirse a los paganos y pecar libremente. Cuando Antíoco se sintió seguro de su poder, proyectó apoderarse también de Egipto para reinar en las dos naciones. Bien, el punto está dado acá. ¿Qué sucede? Cuando te habla de pueblo pagano, ¿de quién estaba en poder? Lo leímos, versículo 10, de la era de los griegos. Entonces, ¿de qué estaban renegando? Estaban renegando de ser israelitas. Estaban renegando de tener problemas por llevar la ley. ¿Ok? Estaban teniendo todo este tipo de ideas perversas para alejarse de su correcta identidad y adoptar y asimilarse voluntariamente a esto.
a las costumbres de los griegos. De esos pueblos paganos está hablando, de los griegos, ¿ok? Ahora, em, volvemos acá. Te dice, un heleno, griego, o habitante de Gelas, por extensión una persona de habla griega, especialmente un no judío, gentil, griego. Ya. Ahora el punto te lo da por acá también. Ñam, 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 ñam. Ujú. Ah, acá está. Hechos 17:4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, gran multitud y mujeres nobles, no pocas. Entonces, algo que caracteriza a los israelitas es la piedad. Una, un detalle no poco importante, ¿ok? Que resalta en los israelitas es la piedad y que carecen, ¿quiénes? Los impíos, ¿ya? Los impíos, los edomitas. Entonces, si los griegos, como leímos, ¿verdad? Este, sobre, sobre la era de los griegos y de Antíoco, ¿de acuerdo? Si estos macedonios, edomitas, son impíos, impío significa que no tiene piedad. Pero, pero acá te menciona griegos piadosos. ¿Qué significa entonces eso? Cuando entras a esa palabra igual, te dice, son prosélitos, judíos de los gentiles, ¿ya? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, ¿ok? Estamos hablando de helenización. Estamos hablando de un tiempo en el que aquellos israelitas que voluntariamente se asimilaron a las costumbres de los griegos, ya no eran israelitas, sino ahora eran helénicos, ¿ok? Permítame un momento, no quiero confundirme con el término. Eh, sí, ellos eran helenistas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Helenistas son aquellos judíos, israelitas, que sabían que eran israelitas, pero hablaban griego, estaban en las costumbres de los griegos. Entonces, ellos eran los prosélitos. ¿Por qué? Porque prosélito, vamos a ver qué significa. Prosélito, definición. Persona incorporada a una religión. Partidario que se gana para una facción. Una persona que ha sido convertida a una nueva religión, doctrina o facción o que se ha unido a ella. Entonces, eso es lo que estaba pasando con estos, por ejemplo, que nosotros leímos, ¿ok? Apóstatas, que leímos acá en Primera de Macabeos 1, y a su vez también muchos otros que estaban tomando esa postura para aquel tiempo. Ahora, de ellos, ¿quiénes vinieron después? Los helénicos. Los helenistas eran israelitas que sabían que eran israelitas, pero estaban en las costumbres de los griegos. Y los helénicos son la generación posterior que ellos totalmente perdieron su heredad. Ellos nacieron como griegos, ellos vieron todo de chiquito como griegos, ellos se movieron al estilo de los griegos, ellos creían que eran griegos, ¿ok? Pero como ven acá, algo cuando escucharon, creyeron, algo despertó en ellos. Entonces se vislumbró realmente su naturaleza. ¿A través de qué? A través del espíritu, ¿ok? Esa era la distinción, esa era la forma, ¿ok? Entonces, ¿por qué cuando dice acá, verdad? ¿Dónde está Gálatas? Gálatas 3:28. ¿Por qué que cuando dice ya no hay judío ni griego o no hay judío ni griego? Es porque somos israelitas igualmente, dispersos.
porque perdimos nuestra heredad conforme las conquistas, las esclavitudes, los viajes, la dispersión en general. ¿Ok? Eh, Efesios 2 y 11. Los judíos los llamaban a ustedes los no circuncidados, y ellos asimismos se llamaban los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Ya, ahora vamos por partes. ¿Qué pasa acá? Los judíos obviamente, ¿ok? Se llamaban circuncisos o los de la circuncisión, debido a que ellos nunca se apartaron de la ley. Ellos nacieron bajo el... eh, ah, nunca se apartaron de la heredad, nacieron bajo el yugo de la ley, ¿ok? Es lo que pasaba. ¿Por qué? Porque hay una ley de circuncisión, como lo dice acá. En el contexto de la ley se refiere principalmente a la práctica de la circuncisión masculina, que en el judaísmo es un mandamiento religioso. Ah, dice, la ley mosaica, según la Biblia, establece que todos los varones deben ser circuncidados a los 8 días de nacer. ¿Ya? Entonces, eso era parte de la ley, por lo tanto, quienes lo llevaban? Aquellos que, obviamente, un bebito no se va a ir solo a circuncidar si tiene 8 días de nacido. ¿Quién lo llevaba? Lo llevaban sus padres o lo llevaba su padre. La situación era que, ¿dónde estoy? Acá. La situación era de que ellos estaban bajo la ley, nacieron bajo la ley y se mantuvieron bajo la ley. Y llamaban a aquellos que no se habían circuncidado. ¿Quiénes eran los que no se habían circuncidado entonces? Los que llamaban griegos, los que tildaban de griegos. ¿Por qué? Porque ellos perdieron y fueron asimilados por las esclavitudes, por las conquistas, la helenización, y en ese tiempo se llamaban griegos, oían todo en griego, se desarrollaban como griegos, pero oyendo el Evangelio entienden que son verdaderos israelitas, de que algo estaba mal, de que no estaba, de que algo no funcionaba, algo no cuadraba, no encajaban, ¿ya? De que más bien fueron forzados, muchos de ellos, ¿ok? De esa generación, como generaciones anteriores, a practicar maneras incorrectas por las conquistas, ¿de acuerdo? Dice, pues se circuncidan el cuerpo. Ustedes no son judíos y deben recordar. Ahora, cuando este dice que no son judíos es porque naturalmente estaban bajo otra heredad, ¿ok? Habían sido asimilados, ¿ok? Habían cambiado a otra identidad, ¿ok? Dice, y deben recordar que antes no tenían a Yahushua. Claro, porque habían nacido en el modo griego, mente. Estaban adorando a Artemisa, estaban adorando a Zeus, estaban adorando a Hermes, a Júpiter, toda la huevonada de gente que adoran, ¿ya? Pero no entendían porque no sabían, dice, ni eran parte del pueblo de Israel, tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Y ahora el Lucho me va a decir, no, pero ¿cómo que sin Dios y sin esperanza si los griegos tienen un montón de dioses y esto y lo otro y bla 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 bla? No, man, no hay Dios fuera de Yahweh Bahashim Behahushai. Así de simple. Ya. Es por eso que estaban viviendo sin Dios y sin esperanza. Estaban viviendo un estilo griego, totalmente desordenado. ¿Ok? Por más que digan que los griegos son el techo de la humanidad, de la civilización, etcétera. No, ellos manipularon la historia para eh, colocarse como los originarios de todas las cosas y todo el conocimiento de la humanidad. Pero eso fue algo falso, ¿ok? Eso solamente fue su manipulación como las serpientes que son. 13. Pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios, claro, porque estaban en otra heredad, se estaban llamando griegos, estaban en los pueblos de Efeso, estaban en los pueblos de Tesalónica, estaban en Corinto, etcétera, ¿ya?
ya han sido acercados a Él. ¿Cómo? A través de la predicación del Evangelio, de la buena noticia, pues están unidos a Yahushua Mashiach por medio de su muerte en la cruz. Y ese es el misterio que le estaban dando, ¿ok? Del propósito por el cual Yahushua vino y Yahushua murió, porque ese fue el plan para poder vencer a la muerte y liberar a aquellos que estaban bajo el chantaje de la muerte, ¿ok? Y pudieran caminar de otra manera, pero ahora siendo israelitas, ¿ok? Ahora, eh, vamos acá, Romanos 10 y 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso fue lo que oyeron y creyeron. Entonces, ¿qué despertó en ellos? En ellos fue activado la fe. Y la fe es un don. La fe no la tiene todos. La fe es un don. Pero a su vez también, ¿ok? Mucha de nuestra gente hoy en día nosotros podemos ver que cree, tiene el celo, pero es un celo mal encausado. No es algo debidamente, ya saben, orientado, ¿ok? Sino está siendo orientado más bien por ¿cómo se llama? Pensamientos humanos. No por lo que compete a las escrituras, ¿ya? Y la escritura no es interpretación humana, por eso erran desconociendo las escrituras. Y por cómo se escribe esto, es por por confiar en ChatGPT. Que no está mal usar ChatGPT, usar Gemini, ¿ok? Pero la filtración de las escrituras compete a los profetas, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre acá? Que la fe de ellos fue activada a través del oír la palabra de Yahweh Bahashim Beahushai, a través de la predicación, los profetas saliendo. Y hoy en día es igual. Hoy en día los profetas están en las calles, estamos dando la correcta, el correcto desglose de las escrituras, ¿ok? Y quienes puedan acceder a eso es porque Yahweh Bashin Yahushai los predestinó a acceder a esos enigmas, a esos misterios y no perderse. Pero quienes no, simplemente van a continuar su camino en su propio pensamiento, en su propia mente, apoyándose en su propia sabiduría y naturalmente perdiéndose. Santiago eh, 2 y 22. La confianza que Abraham tuvo en Yahweh Bahashim Yahushai se demostró con todo lo que hizo, y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Así que así se cumplió lo que dice en la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Y en la Reina Valera te menciona eh, acá, versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque la fe actuó de acuerdo a lo que él creyó. Porque tú no puedes hacer algo simplemente sin pensar. Entonces, por más que a veces la gente en verdad diga en el mundo, no, que lo hice sin pensar, no, sí lo pensó, pero no lo pensó detenidamente. Esa es la diferencia, ¿ok? Pero lo pensó. Hubo una orden neuronal para que el cuerpo pudiera realizar una actividad y desarrollarla de acuerdo al pensamiento inicial. Si no, el cuerpo no se mueve. En este caso, cuando nuestras obras son hacia Yahweh Ba'ashim Yahushai o por el Señor, eso quiere decir de que viene a través de una orden y esa orden es debido a que la fe fue activada y que la fe se perfeccionó por las obras. Claro, ¿por qué? Porque de acuerdo a cómo nosotros nos desempeñamos por Yahweh Ba'ashim Yahushai, el Señor nos demuestra que mediante nuestro desarrollo, eh, están sucediendo cosas espirituales y vemos alrededor del mundo también, el Señor nos permite ver sucesos espirituales y proféticos aconteciendo.
Y todas esas cosas, ¿qué es lo que hacen? Incrementan nuestra fe también. Es precisamente lo que am, menciona de Abraham. Por eso dice acá, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es por eso que hoy por hoy nosotros entendemos de que no todos van a poder coger esta fe. ¿Ya? Algunos van a decir, sí, tengo fe, pero no es una fe realmente, sino es una emoción que confunden con fe. ¿Ya? Porque la fe te hace hacer, la fe te mueve, ¿ok? La fe te mueve, ¿no es que dice, "Oh, la fe mueve montañas, ¿verdad? Pues bien, la fe nos mueve a nosotros, ¿ok? La fe va a mover a los elegidos, quienes son piedras vivas, y de ese modo, mediante su desarrollo, van a obrar y esas obras reforzarán su fe y va a ser contado y ese equilibrio, esa conjunción va a ser contada ¿por qué? Va a ser contada por justicia, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Que el justo vivirá por la fe, ¿verdad? Y eso es básicamente el propósito o parte del propósito por el cual Yahushua, ¿ok? Caminó entre nosotros, traernos la consumación de la fe, ¿ok? Porque, ¿qué es lo que estaba pasando con los judíos en el tiempo antiguo? Ellos estaban viviendo, pero tratando de llevar una vida de justicia a través de la ley, cuando por la ley no podía ser salvo, ¿ya? Tal cual. Por la ley ni siquiera hoy puede ser salvo, ¿ya? Entonces, ¿qué requerimos? Salvación. ¿Salvación a través de quién? De Yahushua, el Salvador. Ese es su nombre, su reputación, ¿ok? Y nosotros estamos solamente a la espera de su retorno. Y es ahí donde radica nuestra fe, ¿ya? Ahora, eh, vamos a volver acá, ¿ya? Ya. Gálatas. Entonces, cuando te menciona ya no hay judío ni griego, ya sabemos por qué. Porque ah, unos, ¿ok? Estaban bajo la ley, sabían de la ley, ¿ok? Nacieron, fueron circuncidados, la mantenían, pero querían ser justos a través de la ley. Y eso no podía ser. Ni griego. Esos griegos no eran griegos naturales, eran gentiles, no naturales. No gentiles naturales que sí son de otra nación, sino eran gentiles no naturales. ¿Ya? Eh, que oyeron el Evangelio, entendieron que no estaban en el lado correcto, que no estaban pensando correctamente y no estaban haciendo correctamente, y volvieron por creer, volvieron al ser activados por la fe y empezaron a obrar de acuerdo a lo que ya saben, ¿ok? A las escrituras, a esta palabra, ¿ya? Pero ambos siendo israelitas, ¿ya? Cuando te dice, no hay esclavo ni libre, este es otro punto, ¿ok? Porque cuando dice no hay esclavo, te hace referencia básicamente a israelitas. Igualmente, un libre israelita que puede ser un amo, ¿ok? Que tiene posesiones y puede comprar a otros israelitas también para que le sirvan, o un esclavo que es un israelita que bien también se dio a otro hombre israelita, ¿ya? Pero que a su vez también está al servicio del Señor Yahweh Bahashim Beabushai. Tanto uno como otro, tanto amo como esclavo, ¿ok? Y no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Mashiach Yahabushai. Y este es básico, el orden de hombre y mujer. No hay varón ni mujer. No quiere decir que el Señor elimine los sexos, ¿ya? Como menciona cierta gente estúpida, sino, perdón, sino que
eh, no van a estar exentos del juicio, ¿ya? Que el hombre, tanto como la mujer, pueden pecar. No hay excepción de personas, ¿ya? A ambos va a llegar el juicio. Así la mujer sea adúltera, así la mujer haya hecho cualquier maldad, cualquier pecado, juicio le va a llegar. Si el hombre también ha cometido adulterio, si ha hecho alguna estupidez, también le va a llegar, ¿ok? Pero, ¿por qué? Porque todos ustedes son uno en Mashiach Yahabushai. Las diferencias no hay, ¿ok? Pero deben de entender que sí, hay un contexto, como dice acá, hay un contexto de todo que enfatiza que la salvación y la relación con Dios en Yahabushai, ¿ok? Acá, esto de acá tiene que ser cambiado, porque no es que trascienden, ¿ya? Es que se complementan. ¿Cómo? A través de la fe. Esto es Romanos 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Te dijo de otra nación más? No, ¿verdad? Solo Israel, ¿cierto? Vamos a ponerlo en rojo. Es para salvación. Y acá te voy a explicar por qué. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Nosotros vemos que tienen celo de Dios. Vemos que están, hablan, comentan, están buscando, crean sus canales de YouTube y repostean todas esas cosas, pero no, explicaciones de otros hombres eruditos y todo eso. Tienen celo, ¿ya? Pero no conforme a ciencia, ¿ya? Es decir, como dice en esta otra versión, pero no saben cómo hacerlo, básicamente. Es decir, dice, estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, es lo que vemos, pero no saben cómo hacerlo. Es decir, no tienen el entendimiento, ya, no tienen el entendimiento y se apegan a las interpretaciones privadas de otros hombres, ¿ok? No algo filtrado por las escrituras y mucho menos algo que otro profeta pueda decir. Dice, no comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes, porque ignorando la justicia de Dios y cómo el Señor nos hace justos a través de la fe, ¿verdad? La fe es lo que realmente nos hace ser vistos a los ojos de Dios como justos. Entonces dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa? En el tiempo antiguo, ¿ok? Como mencioné, judíos que sabían que eran israelitas, ellos querían ser justos a través de la ley, querían ser salvos a través de la ley. Básicamente eso era ignorar a Yahabushai. Entonces, procurando establecer la suya propia, es decir, su manera de cómo ser justos, de cómo llegar a la justicia de Dios, era incorrecta. Por eso dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y es igual hoy en día. Hoy en día también tienes a mucha gente de que no se ajusta a las reglas de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Porque no creen en Yahweh Ba'ashim Yahushai, no creen en su hijo Yahushai y piensan que es un hombre blanco, con cabello largo, con cara de maricón, con ojos verdes y que va a venir a salvar a todos y va a hacerlos todos una gran familia. Entonces no saben realmente. ¿Por qué? ¿Por qué prefieren a él? Porque es alguien que no los exhorta a nada. No les da el camino de la incomodidad que los adentrará al camino estrecho de las pruebas que son propias de aquellos que sirven a Yahweh Bashin Yahushai. Por eso es que lo eligen a él, eligen al JS siempre, al Jesus Christ, en vez de tomar el camino que realmente Yahushai nos mencionó en el rollo. Entonces no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no creen en Yahushai.
Ahora dice, porque el fin de la ley es Yahabushai. El fin de la ley es Yahabushai. Acá como te dice, por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad, han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Damn. Han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Básicamente la gente quiere poner las cartas sobre la mesa del Señor, man. Y es igual como hoy, ¿no? Como escuchamos. No, que yo acepto a Jesús en mi corazón. Yo he aceptado a Dios. ¿Quién chucha eres tú para aceptar al Todopoderoso, man? ¿Ah? Tú tienes que rogar para que Él te acepte. Pero no, ahí está nuestra gente terca, imbécil, queriendo ponerle términos sin condiciones al Señor en su propio juego, en su propio mundo, su propia creación poniéndole condiciones al Creador. Están bien cojudos. Dice, Dios ya no nos acepta por obedecer la ley, ahora solo acepta a los que confían en... Nah, está mal, está. ¿Ves? Ahí es donde muchos pueden errarme, ¿ok? Porque nosotros tenemos que seguir la ley, ¿ok? Si nosotros no seguimos la ley, eso quiere decir que estamos pecando, ¿ok? Sea que tú sepas que eres un israelita o que no lo sepas, ¿ya? Estás pecando. Acá te dice, Dios ya no nos acepta por obedecer la ley, ahora solo acepta a los que confían en Yahabushai. Con Yahabushai, la ley llegó a su cumplimiento. Ok, no, está mal esa traducción. Y la voy a quitar. Estaba bien al principio, pero luego no. Dice, porque el fin de la ley es Yahabushai. Ok, básicamente, ¿qué cosa? Que la ley, ok, que era nuestro tutor por mucho tiempo, ¿ya? Porque estábamos bajo ese yugo, ahora tiene una salida. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros bajo la ley no podíamos ser salvos. Y íbamos a continuar en este infierno, bajo maldición, bajo castigo. Pero Yahawashi vino y es el Señor, ¿ok? Que mediante la fe nos puede salvar, ¿ya? Para justicia a todo aquel que cree, ¿ok? Para justicia a todo aquel que cree. ¿Creer en quién? Vamos a eso. Primera de Juan, no, 5:13 dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Importante, el nombre del Hijo de Dios. No es solamente, no, yo creo en el Hijo. ¿Y cuál es su nombre? A través de ahí empieza la fe. La fe que nos puede traer una verdadera justicia a los ojos de Yahweh Shem Yahushai. A través de ahí, ¿ok? Del nombre del Señor, Yahushai. Entonces, respondiendo al comentario, ¿ok? Esa relación correcta con Yahweh Shem Yahushai, más que trascender, es dar claridad en que, como dice acá, judío y griego eran israelitas al final del día, ¿ok? Unos bajo la ley mosaica, otros ignorando la ley porque estaban bajo captura, esclavitud o estando bajo conquista, eh, eh, siendo helenistas, ¿ok? Habiendo sido presa de la helenización y los tiempos de ella. No hay esclavo ni libre, ambos siendo israelitas igualmente, solo que en distintos paralelos de su estatus social. No hay varón ni mujer, igualmente van a tener las mismas condiciones en base a la promesa y la ley para poder ser salvos, pero a su vez también que si erran van a recibir las consecuencias. A eso se trata, porque todos son uno en Mashiach Yahabushai. Claro, todos son iguales, israelitas en Mashiach Yahabushai, por los cuales el Señor vino, ¿verdad?
como dice Mateo 15:24, Dios me envió para ayudar solo a los israelitas, pues ellos son para mí como ovejas perdidas. Entonces, todos sí somos uno en Mashiach Yahabushai, incluyendo todos aquellos que van a perecer en de este lado, que no van a formar parte de la primera resurrección y van a venir en el reino como hijos de los elegidos. Igualmente para cumplir Romanos 11, donde todo Israel va a ser salvo, ¿ok? Pero no te está hablando de que trascienden las distinciones étnicas, ni esto y no otro. Nada, man, las razas son las razas, man. Esto se trata de razas. El Señor dividió a las razas desde el principio, les dio su propio lugar, pero debido a estos malditos impíos, ¿ok? Esos límites se transgredieron y hoy por hoy todo es una confusión, pero es una confusión que ya está llegando a su fin. Así que esperando el comentario haya sido respondido de manera eficaz para edificación de ustedes, voy a cerrar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashim Beahushai, Bahashim Rahakudash, doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra de Molino, Tawara Yahweh, Bahashim Yahushai, por permitir realizar esta lección hasta una nueva oportunidad. Shalom.